Aló, ahí Hola, estamos. profe, Hola, yo creí que ¿cómo estaba está? medio perdido. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo estaba medio perdido en el espacio, porque tenía varios Zoom por ahí entre medio. Mm. Oye, la Claudia Vergara nos dijo que hoy día íbamos a tener cualquiera de las dos cosas, o la sala de consulta, o bien, Ya, o bien la revisión de los Power. ya, Ese es un poco el tema, ¿ah? Entonces vamos a tener 2 días. Al final vamos a tener 2 días. claro, Uno va a ser, ustedes lo decidirán, uno va a ser para revisar Power y el otro para revisar consultas de la lectura, de, la- ya, de las imágenes, ¿no es cierto? De lo que ustedes estiman conveniente. de las dudas que tengamos. Sí. Mm. Ya. ¿Revisaste, le hiciste un vistazo a la Sí, estuve revisando lo que se entrega a final del ya la curso. evaluación? Sí, la evaluación. Y tengo una duda con la número 2. A ver, La ¿qué dice la número otra? uno no tengo duda. ¿Ya? Pero la número 2 dice, Ah, ya sé habla cuál es. sobre, Ya sé em, cuál es ya. Ah, sobre lo de las ciruelas. A ver, no, no, a no es ver, sobre lo de las ciruelas. Es sobre el presu- predio de 120 hectáreas. ¿es sobre un presupuesto? Sí, del presupuesto, Ya. exactamente. Entonces mi duda es porque da 4 puntos que habla sobre el rendimiento, habla sobre crear un mapa de clase de capacidad de uso de suelo, sobre cartografía de humedad y sobre cartografía de densidad de las malezas. A ver, entonces, a ver, Entonces, léeme esa pregunta porque dice, no es la del presupuesto. eh, dice, un agricultor motivado por el impulso de la agricultura de precisión, sobre todo por la reducción de costos que ello implica, le solicita a usted un presupuesto de sus servicios profesionales en agricultura de precisión para evaluar un predio de 120 hectáreas totales, de las cuales 15 son de suelo de clase capacidad de uso 2, sembrado con arvejas, 25 sembrado con trigo de clase 3, 50 hectáreas de pradera forrajera de clase 4 y el resto de bosque de clase 6. Y hace cuatro, como cuatro preguntas se podría decir. De esas cuatro hay que especificar qué es lo que se va a hacer para eso hacer el presupuesto. Y a ver, ¿y cuáles son las preguntas? Dice, rendimiento de cada cultivo y su variabilidad espacial en el predio. Ya. Mapa de clase de capacidad de uso de suelo asociado a cada cultivo. Cartografía del contenido de humedad del suelo por cultivo y cartografía de densidad de poblamiento por maleza en 3 niveles, alto, medio y bajo, para efectos de la aplicación controlada de herbicidas. Y ahí después hay que hacer el presupuesto, Ya, que mira, ahí salen. en realidad son dos preguntas en una. Ah, ya, Te la explico. ya, Eh, Esa es una situación real en la cual ustedes como profesionales se van a ver enfrentados en la vida profesional. ¿Ya? Entonces, donde lo más probable es que el agricultor les vaya a hablar en los términos agropecuarios, pero ustedes no son especialistas en esa área. ¿Ya? Entonces, ya que le hablen de clase de capacidad de uso empieza a sonar raro, que le hablen de cultivo les suena raro porque ustedes no son especialistas, que le hablen del rendimiento, también te fijas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eh, el tema es el siguiente. Ahí yo les coloqué dos, dos grandes orientaciones, porque
que se refiere a el tipo de cultivo, la arveja, que esos cultivos van en suelos de tipo agrícola, que son suelos planos en general, y esto lo vamos a ir viendo a la medida que vayamos avanzando en el curso. Y el otro gran tipo de rendimiento y de cultivo se refiere a los cultivos forestales, ¿ya? En suelos también de aptitud forestal. Bueno, todo eso ustedes no son especialistas. Entonces, el tema es, ¿y por qué es necesario señalar si el cultivo es agrícola o si señalar si el espacio es de tipo forestal? Porque eso va a permitir elegir el tipo de dron que ustedes van a tener que utilizar. Y en el curso vamos a ir viendo de que, bueno, los suelos agrícolas son así, plano, plano. Los suelos forestales son así, cerro, inclinado, bosque nativo, plantación de pino, agrícola, forestal. Entonces, en los ecosistemas agrícolas, yo utilizo prácticamente un dron tradicional, que son prácticamente dron con aspas de helicóptero, ¿ya? En cambio, para los espacios forestales de cerros y más cerros, incluso alta montaña, yo uso un dron con alas, similar, similar a un avión, porque esos drones con alas tienen mayor autonomía de vuelo, vuelan más alto y por lo tanto sacan mayor cantidad de imágenes y en una superficie más extensa. Entonces, los espacios forestales son típicamente superficies más extensas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 3000 hectáreas. Los espacios agrícolas son más reducidos. Estamos hablando de 20 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas y ya lo más, como mucho, 500 hectáreas. ¿Se fija? Por lo tanto, como son dos condiciones distintas, la pregunta ahí la tienen que ir respondiendo ustedes cuando avancemos prácticamente en el curso, van a ir viendo, van a ir entendiendo toda esta dinámica. Pero es bueno ver a veces la pregunta previamente, ¿se fijan? Ese es un poco el tema. Esa es una parte. Y la otra parte tiene que ver justamente con el presupuesto, porque esa es la gran confrontación profesional que ustedes van a tener si de repente deciden hacer un pituto. ¿Ya? Entonces, un agricultor los va a llamar, le va a decir, oye, ¿sabes? Necesito un vuelo porque tengo distintos cultivos, quiero revisar distintos aspectos, que plagas o enfermedades, los niveles de humedad del suelo, la superficie de cultivo que tengo, cuáles son mis límites. Bueno, ahí ustedes ya pueden, pueden entender esa parte. Pero el agricultor dice, bueno, ¿cuánto me sale todo este cuento? Esa es la gran pregunta. Y tú, como profesional, vas a decir, chuta, a ver, ¿qué hago acá? Entonces, la idea es de que ustedes puedan, yo les voy a mostrar después una tabla tipo, ¿cierto? Donde usted en la primera columna van a colocar el ítem de costo. Por ejemplo, benzina, vuelo en avión, si esto es en Aysén, tienen que volar a Aysén, Santiago a Aysén, benzina, arriendo de vehículos, ¿ya? Combustible, estadía, 2 noches, 3 noches, 5 días, ¿ya? Alimentación. ¿Cuántas personas van? Un profesional, dos profesionales. Si van a volar un dron, generalmente son dos. Uno es el hombre que opera el dron y el otro es el técnico que está revisando más o menos dónde volar y cómo hacer la fotogrametría, ¿te fijas? Entonces, en esa columna van todos los ítems y hay otro ítem ya más específico de la carrera de ustedes. El arriendo del dron, lo típico, a menos que ustedes lo tengan, ustedes ven esa parte, ¿cierto? El arriendo de un GPS o la disponibilidad de un GPS o bien, ¿no es cierto?
estaciones totales si tienen que ser replanteo. Sí, sale eh, eso acá en la tabla también. claro, ¿te fijas? Sale vehículo, benzina, piloto de dron, licencia, Licencia, dianas, el Diana, software, el los software, insumos previos y el producto que hay que generar. exactamente. Por ejemplo, tú dices, bueno, ¿cuánto voy a cobrar por mi cartografía? Una cartografía que se la puede entregar en formato papel, ¿cierto? En una sábana de acero, no sé, tú verás el tamaño, o bien se la entrega en un formato digital, en un CD o en un pendrive. ¿Fija? Y la pregunta es, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto me sale todo eso? Entonces, el cuento es de que tienes que colocar primero después de la columna del ítem, coloca una columna de el valor unitario. ¿Cuánto te sale, cuánto te sale una hora de dron? ¿Cuánto te cuesta, cuánto te cuestan las dianas? Si compras 10, si compras 5, si compras 3, no sé. Otra columna con la cantidad de ese tipo de ítem, ¿cierto? 3 dianas, un dron, 2 personas, 150 litros de benzina, 2 pasajes en avión. ¿Te fijas? La cantidad. Entonces, el ítem, la cantidad, el valor unitario de cada ítem, por ejemplo, una camioneta, arriendo de una camioneta, ¿cuánto te sale por día? 65.000 pesos por día. Más o menos eso es lo que sale. Una compra de una diana, ¿cuánto valen las dianas? No sé, 5.000 pesos, ¿ya? Cada una, para hacer punto de control en terreno. Y así. Y luego, al multiplicar la columna de la cantidad de cada ítem por el valor unitario, te sale el valor total de, esa, de ese ítem. Y luego sumas todos los valores totales y te sale el valor final de tu proyecto. Y eso es lo que tú vas a cobrar, ¿te fijas? Esa es un poco la pregunta. Y claro, yo el semestre pasado me di cuenta que no habían los chicos no tenían mucha noción de qué cobrar, qué ítem considerar. Sí. Yo Yo le nunca he por hecho un presupuesto, entonces para eso a ¿te mí fijas? es nuevo. ¿Te fijas? Parece Los como no. presupuestos los hace mi jefa, Claro, no los hago yo. claro. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer un presupuesto y qué ítem considerar, y los presupuestos son re importantes, porque imagínate, voy a colocar una burrada, digamos. Imagínate que tú haces tu presupuesto con varios ítems y se te olvidó colocar ahí el arriendo o el arriendo del dron, que es la herramienta más importante. Gracias, error, po. Tienes que colocar cuánto te sale a ti, cuánto te cobran a ti por arrendar un dron. Entonces, no puede ir un presupuesto sin la herramienta más importante. Por eso digo que puede que sea una burrada, pero hay que considerarlo. ¿Te fijas? Por Eso, eso, eso es profe. más o menos esa pregunta. Yo creo que, pero no se preocupen porque en la medida que vayamos avanzando en los Power, vamos a ir entendiendo un montón de cosas que están como interrelacionadas. ¿Te fijas? Oye, parece que los demás chicos están perdidos o no, todavía no llegan. Yo pensé que yo estaba perdido y cuando te vi dije, ah, no, aquí estamos. ¿No? Me entró el alma al cuerpo. Tú me dijiste que eras cartógrafo. Sí, sí, soy cartógrafo. Qué bonito tema, ¿eh? Sí. Qué bonito tema. Y súper interesante. Mira, ¿cómo está tu inglés, Bárbara? Más o Más o menos menos. nomás. Es que tú sabes que yo hago clases en el vespertino de un curso que se llama Técnicas Cartográficas. Entonces, justamente, voy a aprovechar de que tú me asesores ahí ahora. Y te voy a enviar un documento, voy a subir un documento que es muy bueno, pero está en inglés. Se llama Sistema de Información Geográfico para Cartografía. ¿Ya? Así que te lo voy a subir, pero claro, está en inglés y es muy bueno. Habla de los colores, la- los efectos del color, los colores cálidos, los colores fríos, cómo se van mezclando, todo el cuento.
¿qué es lo que te iba a preguntar? Mira, te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras que hacer un curso de técnicas cartográficas, así te dicen, oye, Bárbara, te voy a hacer cargo del curso técnicas cartográficas. Bueno, yo cuando me metía a buscar la información, ¿ya? Me encontré con que habían dos polos bien definidos. Uno tenía que ver con los fundamentos de la cartografía, como por ejemplo la teoría del color, los símbolos, el tipo de lettering de letras, ¿no es cierto? Los achurados, el layout, hacer un layout, cómo colocarlo. Esa es una orientación. Pero en otras partes me encontré con que la orientación no era esa, sino que era más enseñarle al alumno a, a usar el ArcGIS o el QGIS, que son las herramientas, que son los programas para hacer layout. ¿Ya? Claro, Entonces, yo ahí quedé medio perdido porque dije, una orientación. Entonces, en ese tema del ArcGIS, por ejemplo, te enseñaban a hacer el layout, qué botón tenías que pinchar, cómo claro, le pegabas letras, ¿cierto? Cómo le colocabas la grilla, bueno, un montón de cosas, pero más informática. Entonces al final llegué a la conclusión de que eso es lo moderno, ¿cierto? claro. Pero al alumno en un curso que se llama Técnicas Cartográficas, Pero ahí, necesitas la base para poder ocupar el ArcGIS. exact- Si no tienes, si no sabes equilibrar un mapa, ¿de qué te sirve el ArcGIS? exactamente. Entonces yo dije habrá que enseñarle, y así que les mezclé las dos cosas. Ah, Les mezclé las dos cosas. Primero les pasaba la teoría de la cartografía y luego ya, íbamos a la práctica, a un laboratorio, claro, a aplicar el programa. claro. Así que eso es la conclusión a la cual yo llegué, porque había un desorden más o menos en Internet, había muchas, estas dos Claro, grandes... porque el software lo puede ocupar cualquier persona, Sí, si lo sabes ocupar bien, sí, pero si no sabes equilibrar, poner bien los colores, la letra que se necesita para los cuerpos de agua, la letra claro, para distintas cosas, para claro, distintas capas necesitas una letra específica claro, y un color específico. exacto, Y poner los nortes, las leyendas, todo. Entonces, si no sabes eso, no, ¿de qué te sirve saber ocupar el ArcGIS? sí, sí. Y No, sí, es verdad, es verdad. Por lo demás, además los chicos tienen paralelamente cursos de ArcGIS. Entonces dije claro, ahí irán a ver el uso del software. claro, Pero claro, no, qué bueno que me confirma esta visión que yo no me equivoqué en cierto modo de darle más al énfasis en la cartografía sí, que en el uso de la herramienta. sí, uno de repente ve cartografías que no entienden nada. Entonces, eso es lo malo. Saben Claro, ocupar el software, pero no se entiende lo que quiere representar en el mapa. claro. El concepto de contraste, por ejemplo, es un concepto clave en cartografía. Claro. O el concepto de figura a fondo también. Sí. Oye, estos niñitos, ¿en qué se habrán quedado? Estaban en clase ustedes anteriormente, ¿no? No, No. solamente con usted los martes y los jueves nomás. Ya, ya, ya. ¿Tienes alguna otra pregunta? Porque yo acá tengo. Dime, bueno, No, no, yo tenía esa duda nomás, porque la primera ya la hice de acuerdo a los conocimientos que tengo y la dos estaba en esa, pues, que no ya, sabía de qué manera hacer el presupuesto, pero como ya me explicó que tenía que guiarme de acuerdo a esas dos, claro, a los cultivos y a lo que es bosque nativo, y ahí es más sencillo. sí, sí. Y lo otro que se me olvidaba es lo siguiente, que los precios unitarios, por ejemplo, cuánto vale el litro de benzina,
tienen que ser precios reales, no, la idea es que no sean así a tonta y a loca, sino que Claro, en internet, a ver, hoy día, a ver, ¿cuánto está la claro, bencina? Hoy día estará a 1.080 pesos, por ejemplo, ya, 1.080, fíjate, claro. que sean costos reales actuales. Ok. Ya, a ver, yo tenía por acá algo, a ver si, vamos a ver si se puede ver. Entonces, vamos a ver, claro, aquí está. Vamos a compartir pantalla. Tú me dirás si se ve. Voy a ampliarlo para ver si, Sí, espero sí que se no ve. hable. Sí, sí se ve. Se ve. Ah, pero aquí está. Está como, se pone a hablar y no quiero que hable. Ya, mira, vamos a revisar el módulo 2, ¿ya? Entonces ustedes Ok. completarán de revisar el módulo 1 y si les quedan dudas del módulo 1, me las plantean a lo mejor el jueves o el próximo martes. Entonces, mira, la pregunta es, ¿qué tecnologías hay actualmente en la agricultura? Porque en todas las áreas, en todas las ciencias, en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en geomensura, en cartografía, hay tecnologías nuevas, ¿ya? Entonces la idea es, ¿cuáles son las tecnologías actuales en la agricultura y en qué se aplican? ¿Ya? Y la respuesta es muy simple. Si tú ves, acá hay una máquina que es una cosechadora. Esta es una cosechadora de trigo, ahí hay un cultivo de trigo. O puede ser centeno también, ¿te parece? Aquí abajito, en estas hojitas verdes que hay acá a la izquierda, hay una maquinita con una especie de computador, un sensor. Este es un sensor. Acá al otro lado, al medio, en este pasillo, hay un pequeño robot, ¿ya? Que también es un sensor. Y al lado derecho, ¿no es cierto? Hay una serie de placas, una placa negra que tiene tres enchufes. Esos son sondas, pero en todo esto también, toda esta sonda, una sonda también es un sensor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir, como resumen, vamos a ir viendo que en la agricultura la gran mayoría de los procesos agropecuarios necesitan ser censados, necesitan ser monitoreados. ¿Te fijas? Entonces, pero tú me dices, bueno, pero ¿qué procesos? Bueno, por ejemplo, el, el- la altura del trigo es una variable importante. La cantidad de granos que tiene para determinar el rendimiento, ¿ya? El estado fenológico de la planta, o sea, en qué estado está. Si la planta está germinada, está en un crecimiento y desarrollo permanente, está en floración, está en fructificación, una etapa que viene después, o la planta empieza a morir, lo que nosotros hablamos de está senescente, cuando la planta se comienzan a colocar la hoja de color amarillo y color café, está muriendo, y luego muere, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que monitorearlo. Eh, y acá, en el lado derecho, estos sensores que están acá sirven para determinar el contenido de humedad del suelo. Por eso es que de fondo hay un suelo, te fijas que hay un suelo, y estos sensores se enchufan simplemente ahí, este es el suelo, el sensor se enchufa, se mete en el suelo ahí y comienza a registrar la cantidad de humedad. ¿Y por qué es importante determinar la cantidad de humedad del suelo? Porque las plantas dependen y viven de la mayor cantidad de humedad que hay en el suelo. Las plantas necesitan agua. Entonces, todos los sensores, la gran mayoría de los sensores, están para eso. Y finalmente, entonces, al medio tenemos un mapa de mi predio, donde tú puedes ver distintos colores. Y tú como cartógrafo vas a decir, aquí esto se parece un poco a las altitudes, ¿no es cierto?
podrían ser, ¿no es cierto? Son como los colores de la altitud. Pero acá lo más probable es que, dependiendo del tipo de mapa, podrían ser colores que están designando niveles o rangos. Cada color es un rango de una variable. El contenido de humedad de un suelo podría ser el más azul, mayor contenido de humedad, el más celestito, menos humedad, el verde un poquito más seco, el amarillo seco y el café ultra seco, ¿cierto? Podría ser. Entonces, esa es un poco la orientación de qué variables considerar, vamos a ver otras más, y qué hacer con esas variables. Más mapas. Y ahí tú eres la experta, ¿no? ¿Te fijas? Bueno, aquí está la definición de agricultura de precisión, que ya un poco la habíamos visto, ¿no es cierto? La vamos a pasar y vamos a ver esta. Esta me gusta mucho. Dice, ¿qué es la agricultura de precisión? Es un término agronómico, fíjate, es del área agronómica, que define la gestión de parcelas agrícolas sobre la base de observación, la medición y la actuación frente a las variables inter, intercultivo e intracultivo. Ese, entre un cultivo y otro, papa y tomate, o al interior de un mismo cultivo, ¿cierto? Requiere un conjunto de tecnología formado por sistemas globales de navegación por satélite, los GNSS, sensores, lo que estábamos hablando, e imágenes, tanto satelitales como aerotransportadas, junto con sistemas de información geográfica, o sea, todo lo anterior unido a un SIG y, y un aprendizaje de tipo automático, o sea, un uso de un computador para estimar, evaluar y entender dichas variaciones, las variaciones de cada variable. Bueno, ¿y cuál es cada variable? Contenido de humedad del suelo, altura de la planta, nivel de sanidad de una planta, eso se ve con el famoso NDVI, ¿cierto? Estrés hídrico de una planta, la cantidad de agua que tiene una planta en su interior, si tiene alta, media o baja, la temperatura de las plantas, la presencia de enfermedades en las plantas, ¿fija? Todo eso son las variables que es importante medir para determinar lo que le interesa al agricultor. ¿Cuál es el rendimiento? La cantidad de producto, los kilos de papa por unidad de superficie, por hectárea, para luego, al multiplicar el rendimiento por la cantidad de hectáreas que tiene el agricultor, le da la producción total, ¿cierto? Entonces, la información recolectada puede ser empleada para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra. Claro, ¿cuántas plantas tengo en un cultivo? Densidad de siembra. Estimar la cantidad adecuada de fertilizante. ¿Cuánto fertilizante voy a aplicar? 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 300 kilos. ¿Ya? O bien otros insumos necesarios. Entre ellos está el riego. ¿Qué cantidad de agua voy a aplicar? ¿Ya? Sobre todo ahora si estamos con una crisis hídrica. ¿Ya? Y predecir con más exactitud, por eso que se llama agricultura de precisión, el rendimiento, la cantidad de producto por unidad de superficie y la producción de los cultivos. Eso es lo que le interesa a los agricultores. O sea, todo esto está orientado a sacar información para finalmente determinar qué cantidad de producto, qué cantidad de papas va a producir por hectárea o por metro cuadrado. Y para un agricultor, si tiene 50 hectáreas de papa, en Chiloé, por ejemplo, ¿cuál va a ser la producción total en sus 50 hectáreas? Ese es el interés final del uso de agricultura de precisión. ¿Y por qué al agricultor le interesa tener esa cantidad total de su producto? Porque al multiplicarla por el precio, por el kilo de la papa, automáticamente va a sacar cuánta plata va a ganar, ¿te fijas? Sí, en esta vida todo es un negocio, nada es romántico. Entonces, ese es un poco el objetivo que está detrás de por qué usamos agricultura de precisión.
Esta información también es utilizada por las tecnologías de aplicación variable. Claro. Para optimizar la distribución de las semillas, fertilizantes y fitosanitarios. Los fitosanitarios son los productos químicos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades. Los insecticidas, por ejemplo. Entonces, a ver. Vamos a revisar acá. Dice, ya, aquí hay un montón de cosas importantes. Dice, ¿en qué se aplica? ¿En qué se aplica esta agricultura de precisión? Esto está en inglés, pero yo te lo voy a traducir. Lo primero, la agricultura de precisión, Precision Agriculture, acá, dice, permite hacer un monitoring remoto, a distancia, del suelo. O sea, ¿y qué podría ser un monitoreo remoto, a distancia del suelo? Una foto aérea, por ejemplo. Una foto aérea, una imagen satelital o una imagen de dron es un monitoreo a distancia, remoto, del suelo. Básico. Permite monitorear los cultivos, crops, ver qué cantidad de plantas hay abajo, qué altura de plantas tienen, qué rendimientos tienen, monitoreo del cultivo, qué tipo de cultivo hay. Por ejemplo, si yo tengo una imagen satelital o una imagen de dron, la pregunta es, ¿qué cultivo hay abajo? Mira, parece que fuera tomate. No, parece que tiene pinta de ser papa. No, 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 estamos equivocados. Eso es maíz. Nos podemos equivocar, ¿te fijas? Importa saber qué cultivo hay abajo. ¿Fijas? Permite enlazar con los sistemas de información geográfico. Entonces, toda esta información satelital o dron se mete en un SIG, en un sistema de información geográfica, y permite hacer, ¿no es cierto?, algunas evaluaciones. Tomar decisiones. Esto permite generar sistemas para tomar decisiones. Una cartografía es importante porque permite tomar una decisión. Aquí vamos a sembrar, aquí hay menos agua, aquí vamos a regar más, aquí faltan 500 plantas, vamos a plantar nuevas plantas. ¿Te fijas? Permite al agricultor tomar decisiones. En algunos casos particulares, permite el monitoreo y el control en los greenhouses. ¿Qué son los greenhouses? Los invernaderos. También se aplica en invernaderos. Hay invernaderos que son gigantes. ¿Te fijas? Entonces también permite la agricultura de precisión, se utiliza en invernaderos. Se utiliza en farming machine, en maquinaria agrícola y monitoreo de equipos. Por ejemplo, se puede monitorear un tractor. Actualmente ya los tractores no lo está manejando un tractorista. Bueno, en Chile sí, pero en Alemania los tractores están siendo utilizados a través de un computador a distancia, ¿ya? Lo están manipulando a distancia y por lo tanto a control remoto, el tractor. Hay una caseta especial donde está el controlador y el tractor se mueve, pero sin ocupante. Entonces, monitoreo a distancia. Monitoring del agua de riego, water irrigation. O sea, lo que te contaba, pero la agricultura de precisión permite saber cuánta agua de riego o dónde hay agua de riego en zonas áridas y semiáridas, dónde yo puedo tener una fuente de agua. En este minuto hay una crisis del agua. ¿Ya? La aplicación selectiva de pesticidas, y aquí en estas dos, mira, el monitoreo y la aplicación de pesticidas y también la aplicación de fertilizantes, los drones permiten aplicar fertilizantes.
Entonces, ¿cómo lo hacen? Al dron, que es de este tamaño, más o menos un dron, no más que esto, ¿cierto? Le colocas una cajita debajo de las patitas del dron, y en esa cajita colocas fertilizante. Y cuando va en vuelo, el dron lo va soltando en forma programática. Debajo de las patitas le coloca una cajita con agua, y el dron va regando y asperjando. Entonces, los drones también sirven para regar, pequeñas superficies obviamente, aplicar fertilizantes, y también sirven para aplicar pesticidas. Mira qué interesante. ¿Dónde? Alemania, Francia, Italia. ¿Te fijas? Entonces es súper interesante e increíble la tecnología como ha ido aumentando. ¿Ya? Y luego, cuando yo tengo toda la información que pude sacar de la imagen dron, lo más importante es hacer un trabajo de tipo fotogramétrico. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero entonces me va a permitir hacer análisis potenciales del suelo, tomar decisiones, decision support, generar resultados, evaluar estos resultados, hacer análisis de los cultivos que tengo abajo y hacer un análisis y un ajuste en mis planes de siembra, en mis planes de cosecha. ¿Cuándo cosechar? ¿Cuándo sembrar? Que son épocas importantes en la agricultura. ¿Te fijas la importancia que tiene entonces esta agricultura de precisión? Cosas que antiguamente no se monitoreaban. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo de maíz, ¿ya? La pregunta es, el agricultor siembra, pero nunca se preocupan de saber cuántas plantas hay. Lo que le interesa es que las plantas estén bien nomás y luego le produzca su maíz, ¿ya? Pero actualmente, de ahí nuevamente, hay que ser más preciso. Y con una imagen de dron, tú sacas una foto y puedes contar una por una las plantitas que están debajo. Y tú puedes decir, mira, ¿sabe qué? En esta plantación de 5 hectáreas tengo 20.549 plantas. Y cada planta me está dando dos mazorcas de maíz por planta. Si multiplico 2 por 20.529 voy a tener tantas mazorcas. ¿Y cuánto pesa cada mazorca? Colócale 300 gramos. Y al multiplicar la cantidad de mazorca o la cantidad de maíces por el peso, tú tienes la producción en toneladas o en kilos de tu producto de maíz en este caso. ¿Te fijas? Entonces, este grado de precisión antiguamente no se conocía en la agricultura, y ahora cada vez es más preciso. ¿Y por qué es más preciso? ¿O por qué tiene que ser más preciso? Porque todo es costo ahora, todo es costo. Uno paga hasta las pisadas. Entonces, en definitiva, para que los costos sean mínimos, yo tengo que cuantificar lo que tengo. Tengo que saber en forma cuantitativa cuánto tengo. Es un poco la idea que está detrás. ¿Se fijan? Ya, vamos a continuar con algunas, por ejemplo, ahí está, lo que yo te señalaba. Las tecnologías de sensores aplicados en la agricultura. Hay muchos sensores, georradares, con variaciones temporales del suelo, sensores de humedad del suelo para el riego, visión por computador, sensores como las maquinitas que hay en los aeropuertos, que te revisan lo que hay al interior de una maleta, buscando droga o buscando que tú no pases nada de contrabando, sensores. Esos sensores sirven para la fruta, para saber si por dentro la fruta está podrida o está sana. ¿Te ha tocado alguna vez que has comprado manzana y por dentro está, o bien, o está podrida, o bien está harinosa? Has comido manzana harinosa y por fuera la manzana se veía pero espectacular, pero estaba harinosa. Entonces, los sensores
ya sirven para determinar lo que no podemos ver, para ver lo que está dentro del producto agrícola. Sensores fish eye, ojo de pescado, para una fotografía de tipo más panorámica o hemisférica. ¿Ah? Fotografías largas, así, ¿ya? Sensores ultrasónicos para determinar la biomasa. Mira qué interesante. Entonces, el sensor, si yo hago pasar una manzana por una correa transportadora, el sensor tira un haz de luz y me dicen, y en un computador me sale automáticamente cuál es el peso de la manzana. 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos. Y si tú tienes 5.000 manzanas, están pasando, estamos pesando sin necesidad de tener que usar una balanza, una pesa, algo más complejo, que es lo que tradicionalmente se hacía. Lo estamos censando, estamos midiendo el peso de las manzanas con haces de luz, pura tecnología. ¿Te fijas? Bueno, y luego con los sensores que hay una cámara de tipo Centera, esa es la marca, de tipo RGB, ya vamos a ver lo que es el RGB, que además tiene NDVI. Entonces esta cámara tú puedes determinar el NDVI, que es el grado de vigor que tiene un cultivo. Y todo esto que está acá, todo lo que está en los sensores, todo lo que tú puedes censar, lo mete en un sistema de información geográfica y, y puedes sacar una cartografía. ¿Te fijas? Lo puedes espacializar. Y luego la teledetección también unen los sensores con teledetección, imágenes satelitales, teledetección con drones, cámaras RGB, cámaras termales, cámaras NIR y infrarrojo cercano, ya NIR, infrarrojo, cámaras NIR. Ya vamos a ver qué significa el infrarrojo cercano. Son bandas de energía, ¿ya? Espectroscopía NIRS también de la energía, imágenes termales, imágenes donde tú has visto en televisión de que de repente hay una imagen donde los cuerpos de los individuos no aparecen nítidos, sino que aparecen de colores rojo, amarillos, azulados. Claro, cuando aparecen de rojo es porque están liberando mucha energía. Cuando aparece amarillo, libera menos energía. Y cuando aparece el cuerpo de color azul, tiene muy poca liberación de energía. Entonces, esa liberación de energía te permite determinar distintos estados de los individuos, de los animales, de las plantas. ¿Ya? ¿Para qué? En estos casos para monitorear la presencia de plagas y enfermedades. Una planta que está sana emite mucha energía. Una planta que está enferma porque está atacada por bichos, babosas, caracoles, pulgones, chinches, etcétera, muchos bichos, emite poca energía porque está enferma. Los humanos también pasa lo mismo. Súper interesante, ¿te fijas? Entonces, la clave de los drones y la clave de la agricultura de, de precisión tiene que ver con la fotogrametría. ¿Qué es, qué es la fotogrametría? La fotogrametría es la ciencia que estudia, la ciencia que permite medir, metría, medir a través de fotografías, fotogrametría, ¿cierto? Situaciones de cultivo o situaciones del territorio, hablando mucho más generalmente. Entonces, las fotogrametrías son fotos que se sacan con imágenes satelitales o bien con drones para medir características del territorio o del terreno. Entonces, si yo tengo un campo agrícola como el que aparece acá, yo delimité el campo con una línea roja, esos son los límites del predio, y luego a través de un vuelo dron, estas líneas amarillas son el vuelo, ¿cierto? Llego a la esquina, da la vuelta, sigue acá, aquí parte por acá entonces el dron. A ver, claro, parte por acá, ¿cierto? Lleva acá,
se pega otro vuelo para acá, sigue acá, llega arriba, baja, ¿ya? Dobla acá, sube, se cruza para el otro lado 50 metros y vuelve a bajar, ¿no es cierto?, para cubrir todo el territorio. Entonces, cada línea, estas son líneas de vuelo, esta línea amarilla, que están distanciadas. Y en este curso vamos a colocar la formulita para medir estos distanciamientos. Porque la pregunta es, ¿cómo le digo al dron que cuando se dé la vuelta lo haga 100 metros más allá, 20 metros más allá, 40 metros más allá? Todo eso está establecido con fórmula, ¿me fijas? Y tiene una razón de ser. O sea, acá tengo todo el predio y abajo se ve lo que hay zonas de cultivo acá, hay zonas donde no hay cultivo acá, hay zonas donde hay otro cultivo distinto, hay zonas donde hay infraestructura, galpones, casas, bebederos, comederos, etcétera. ¿Se fijan? Y bueno, y acá está el dron lanzando sus imágenes para poder sacar una gran cantidad de fotografías que después te va a permitir a ti analizar qué es lo que tengo abajo. Entonces, aquí tú puedes calcular ya con esta foto aérea, tú puedes calcular cuál es la superficie del predio de este agricultor. ¿Te fijas? Un dato tremendamente importante. Los agricultores muchas veces ni siquiera saben lo que tienen. Oiga, don Gabriel, ¿qué cantidad de terreno tiene usted? No, pues para allá se pierde usted en los cerros, pues, hombre. No saben cuánto tienen. 200 hectáreas, 300 hectáreas, 500. Bueno, entonces, acá los sensores de humedad, mira, aquí hay un cultivo que puede ser de papa. Esto es un cultivo de papa en forma hilerada, en hilera. Y fíjate, mira, acá hay un sensor para medir el contenido de humedad en el suelo. Acá hay otro sensor, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, encimita. Está lleno. Y estos son los sensores de humedad, estos que están acá, ¿te fijas? Entonces, esto está enterrado en el suelo y le entrega la información acá a un sensor electrónico que lo deja grabado en un computador. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en agricultura es necesario utilizar sensores de humedad? Por lo siguiente. Cuando yo riego este cultivo, el riego va por acá. Te fijas que acá hay un surco, acá hay otro surco. Entonces, lo tradicional es regar por surco. O bien, también se podría regar por goteo. Actualmente la tecnología es regar un cultivo de papa por goteo, pero en la tubería de goteo va acá entre medio, que no se ve. Pero acá se nota que lo riegan por surco. Entonces, el agua corre por el surco hasta llegar abajo, allá al fondo. Y lo mismo acá. El agua infiltra, se mete en el suelo. Entonces, se infiltra en 2, en 3 días. Ya a los 4 días de haber regado, el suelo está seco. Y cuando el agua infiltra, ingresa al suelo, la planta, el cultivo, comienza a absorber esa agua y eso es lo que lo hace crecer. ¿Se fija? A través del proceso de la fotosíntesis. Entonces, necesitamos regar los cultivos para que crezcan y para que mi producto, que puede estar debajo de la tierra, que es la papa, sean de mayor calidad y de mayor tamaño. Entonces, la clave es, y la gran pregunta en riego es, ¿cada cuánto tiempo yo tengo que volver a regar? ¿Cada 15 días? ¿Cada 20 días? ¿Cada 35 días? ¿Cada 60 días? ¿2 meses? No sé. Todo depende del tipo de cultivo. Entonces yo coloco estos sensores acá para que me vayan determinando cuánta agua va quedando en el suelo. Y cuando el agua se consume el 50% del agua que yo apliqué y queda el otro 50% en el suelo, yo vuelvo a regar.
Y eso puede ocurrir cada 5 días, dependiendo de cada cultivo. Cada 10 días, cada 20 días. ¿Te fijas? Esa es la gran importancia que tiene eh, utilizar sensores. Entonces, los agricultores que no usan sensores, bueno, riegan al ojímetro, obvio, y lo hacen bien, lo hacen súper bien, porque ya conocen el cultivo que tienen. Pero ahora la idea es colocarle mayor precisión. Si de repente me cambian de cultivo y en vez de colocar pavas me colocan melones, voy a tener otro cuento. ¿Fija? Ese es un poco el tema de lo que es esta ciencia que es la agricultura de precisión. Mira, acá tenemos un tractorcito que tiene un GPR. Este es un instrumento que es un radar de penetración profunda. Se llama Ground G Penetration Radar, un radar de penetración profunda. Este radar que está acá manda una señal, eh, una onda electromagnética al suelo y te permite ir detectando qué es lo que hay debajo en el suelo, cuánta humedad hay en el suelo, si hay más humedad, si hay menos humedad. Te permite detectar si hay roca en el suelo, metida en el perfil del suelo. ¿Te fijas? Te permite detectar, los arqueólogos lo usan para detectar osamentas humanas de civilizaciones pasadas. Entonces, en definitiva, y utilizamos un GPS, una antena GPS, claro, este GPS me va a permitir definir coordenadas del sistema territorial para ajustarlas al, al ground penetration radar, al radar de penetración profunda, y que cuando yo tenga que mapear este predio agrícola, este mapa, esta cartografía, esté correlacionada con los sistemas de posicionamiento global, con los sistemas de posicionamiento satelital. ¿Me entiendes? Entonces, va todo junto. Entonces, la agricultura cada día se está perfeccionando más. ¿Te fijas? Y por lo tanto, unir los GPS, aquí hay un GPS con mapa, con cartografía, los GPS de posicionamiento global se unen con los sistemas de información geográfico, porque ¿qué es lo que hace el GPS? El GPS toma el punto, toma el dato, pero el SIG es el que se encarga de espacializarlo. ¿Me fijas? Entonces, cuando yo uno el GPS con el SIG, genero de esta es la realidad, la cual yo tomo la imagen, tomo la fotografía o simplemente con el GPS yo la recorro caminando, genero un primer mapa de elevación, luego un segundo mapa de tipo raster, ¿cierto? Sobre el uso del suelo, un tercer mapa donde van los distintos predios agrícolas, un cuarto mapa donde van las calles, los caminos, los límites prediales, para finalmente tener una cartografía de, del campo, del predio o del territorio completa, con toda la información posible. Suelo, riego, cultivo, parcelas, tenencia de la tierra, roles de propiedad, calles, caminos. ¿Se fija? Es súper importante los GPS, aprender a manejar el GPS y asociarlo después con los sistemas de información geográfica. Mira, esto es increíble. Este es un tractor que, mira, acá tengo un cultivo que no se aprecia bien lo que es, pero bueno, no me atrevo a decir qué es lo que es en específico, pero es un cultivo. Tengo este tractor
que va pasando no está dañando el cultivo, pero tiene acá sensores ultrasónicos acá, sensores. Y estos sensores van lanzando un haz de luz a cada planta de mi hilera de cultivo y me permite determinar el concepto de biomasa. ¿Y qué significa la biomasa? La biomasa es el peso vivo. Biomasa significa peso vivo. Vivo, masa, peso, es el peso vivo o el peso de una planta, de un ser vivo, ¿sí? Digamos de esa manera. El peso de un ser vivo es la biomasa. Entonces, ¿por qué me interesa conocer el peso o la biomasa? Porque resulta que con eso yo puedo determinar a futuro lo que le interesa al agricultor, cuál va a ser el rendimiento del cultivo y cuál va a ser la producción del cultivo. ¿Se fijan? Todo está apuntado hacia esas dos grandes variables. Entonces, tremendo tractor no daña, no pisa ni siquiera una planta porque va entre la hilera. Las plantas estas están distanciadas cada 1 metro, cada 70 centímetros, el tomate cada 70 centímetros, las papas cada 80 centímetros. Entonces, el tractor va entre la hilera, por lo tanto, no aplasta las plantas. Y mira lo que yo te señalaba, ya están usando drones acá para regar. Acá este dron está regando, cubre y está fertilizando también. Es capaz de aplicar fertilizantes, que pueden ser fertilizantes líquidos o fertilizantes en granos, granulares, como pelotitas pequeñitas. Entonces fíjate cómo con un dron y funcionan a 2, 3 metros del cultivo. Entonces yo tengo mi cultivo de trigo acá, o lo que sea, centeno, avena, más parece avena, y luego tengo a 2 metros de altura, tengo el dron, es un dron bastante grande obviamente, no es el típico dron eh, más con forma aeromodélica, ¿no es cierto? Sino que un dron que es más cuadrado, fíjate, es una caja, y en esta caja tiene el fertilizante y es capaz de aplicar fertilizante en forma líquida o también regar. Este es el tamaño de las cajas de riego. Y ahí está el señor operando el dron, regando. Interesante. Bueno, y todo esto, y una vez que yo aplico, mira, este es un mapa de un predio, acá tengo el predio, y tengo distintos niveles de qué. Estoy midiendo el pH del suelo. Por ejemplo, el rojo, el pH va entre 4,5 y 4,7. El amarillo, el pH va entre 4,8 y 5,1, un poquito más alto. El celeste, claro, entre 5,2 y 5,7. Y el azul, entre 5,8 y 7,2. ¿Qué es lo que era el pH? El pH es el nivel de acidez o el nivel de salinidad que pueda tener un suelo, en este caso el suelo. Es como cuando tú te comes un limón. ¿Cómo lo vas a encontrar? Ácido. Uy, o sea, ácido. Ese pH ácido, los pH ácidos van entre 1 y 7. Acuérdate que el pH, esto era del colegio, el pH iba entre 1 y 14 puntos, donde 7 era el valor neutro del medio. Entonces, los pH ácidos son de 1 a 7 y los pH salados o salinos de 7 a 14. Entonces, si tú te comes un salame, el salame es salado, tiene un pH 10, 11, 12. Pero si tú te comes un arándano o una fresa o una frambuesa, la frambuesa es ácida, tiene un pH 5, 6. ¿Te fijas? Ese es el objetivo de medir el grado de acidez
¿Y por qué importa en agricultura medir el grado de acidez o salinidad? Porque los cultivos se van a dar mejor, se van a dar bien si el pH es ácido o bien si el pH es salino. Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que hace la agricultura de precisión? Me mapea el suelo, me mapea mi área de cultivo y me dice, mira, toda esta es el área donde el pH es ácido y toda esta área que está acá, los azules, el pH es más salino. Entonces, ahora que yo sé dónde están los pH ácidos y los pH salinos, yo puedo orientar y colocar cultivos específicos que se den bien en pH ácido y otros cultivos específicos que se den bien en pH salinos. Por ejemplo, en todas las zonas azules yo podría colocar olivos, podría colocar almendros, podría colocar nogales, podría colocar tunas, porque son cultivos de zonas semiáridas, donde los suelos son más salinos. En cambio, donde el pH es amarillo o bien rojizo, yo podría colocar cultivos que se dan más en la zona sur del país, porque necesita un pH más ácido, como por ejemplo la mora, el arándano, los limones, las naranjas. ¿Se fija? Y de esa manera, yo, agricultor, puedo utilizar en forma más eficiente mi predio, en vez de que todo el predio esté colocado con un mismo cultivo. ¿Me entiendes la idea? Porque al estar colocado con un mismo cultivo, el cultivo que tiene un mismo requerimiento no se va a dar bien o en lo salino o no se va a dar bien en lo ácido. Si coloco limoneros acá, los limoneros se van a dar súper bien en todo lo que es rojo y amarillo, pero en la parte celeste el limonero va a guatear, me va a dar menor rendimiento, porque el suelo es salino. ¿Se fijan? Y el limonero no funciona en ambiente salino. Ese es un poco el contexto de la agricultura de precisión. ¿Por qué se está haciendo esto? Y esto es nuevo en Chile y hay que aprovecharlo. Profesor, Estimada Bárbara, parece que estuvimos solitos hoy día, profesor, no profesor, llegó nadie más, así que nos estaríamos profesor, viendo el jueves, ¿te parece? Le está profesor, hablando el Mauricio. Ah, hay más gente. ¿sí? ¿Cómo Qué está, bueno. profesor? Ya, hola, Eh, cuéntame. disculpe, yo me integré un poquito más tarde, estaba un poquito complicado con el horario. Ya, Eh, perfecto. lo estaba escuchando atentamente y de la clase anterior, que tengo la inquietud, que no lo quise interrumpir, Ya, dígame. eh, viéndolo desde, a ver, ¿se acuerda que yo le hacía el alcance que encontraba como que todo esto apuntaba maravillosamente como para aquellos profesionales del área de la agricultura, por un tema de conocimiento y de manejo de Exactamente, tipos de tierra y todo eso? exactamente. Pero por ejemplo, toda esta misma cartografía de la que usted hace alusión en esta presentación, eh, tiene que, tiene que nacer de algo, de una medición, obviamente. El dron no, no logro, a ver, yo imagino que el dron obviamente me va a arrojar la imagen, pero no me va a hacer esta clasificación por pH, pues obviamente esa medición es una medición aparte, entonces, ¿cómo poder cruzarlo topográficamente? Es donde me queda ahí como el vacío dentro de la explicación. El resto lo tengo súper claro que es un Ya, tema técnico de pH, que hay que hacer una medición, que alguien tiene que hacer esa pega. Pero el cómo yo genero la cartografía, porque cómo determino sus polígonos finalmente. claro. Buena pregunta. Bueno, mira, lo que se hace acá es lo siguiente. Justamente, es un matrimonio, siempre digo lo mismo, es un matrimonio de juntar la imagen dron, porque el dron me va a entregar la imagen fundamentalmente, con los análisis y los muestreos de terreno. Entonces,
El dron me entrega la imagen, me da los límites, yo fijo los límites del predio, perfecto, me da muchas imágenes distintas, ¿ya? Y luego entonces yo, en terreno, soy capaz de también hacer un transecto, voy caminando y cada 100 metros, cada 50 metros, voy haciendo una calicata. O voy tomando muestras de suelo, que la voy colocando en bolsita, ¿me entiendes? Y cubro todo esto, hago un barrido total del predio. Voy a obtener una gran cantidad de muestras, obviamente dependiendo del tamaño del predio. Supongamos que estos son 30 hectáreas, algo no muy grande. Hago un barrido completo, muestras cada 50 metros, ¿ya? Y cubro todo este sector, una gran cantidad de muestras. Esas muestras las mando al laboratorio y le digo, necesito que de cada una de estas muestras usted me dé el valor del pH. Y el laboratorio me da un informe. Entonces, cada muestra tú le vas a tener que dar un código a la muestra. La muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la 4, la muestra 525, 526, 527. O Y sea, luego, técnicamente hay que georreferenciar cada uno de sus puntos. Una cosa así. sí señor, claro, Ya. hay que georreferenciar. Entonces, ahí hay un trabajo de terreno, toma de muestra, georreferenciación de los puntos, ¿ya? Y hay un trabajo de laboratorio, y luego luego tú le dices al sistema de información geográfico que te una todos los puntos que tienen un rango de 4,5 a 4,7 de pH. Ya. Y el SIG te da este polígono rojo que corresponde a los valores 4,5 a 4,7. El SIG te da los polígonos amarillos, el SIG los celestes y los azules. Ya. Ya. Es una interpolación básicamente por coincidencia de muestra. Ya. Claro, exactamente. Ya. Entonces, Ya. tú obviamente, tú le vas a dar el rango en el cual tienen que pintar, Ujú. ¿ya? Y eso está, obviamente ahí hay un técnico, los agrónomos dicen, bueno, considera estos rangos, hay rangos preestablecidos. Por eso que acá yo les voy a dejar una tarjetita a ustedes, porque siempre, si se meten en temas agropecuarios, van a necesitar el apoyo de un agrónomo que les diga, mira, este es el rango para este cultivo del pH y todo el cuento. ¿Se fijan? Ujú. Y al revés, nosotros, los agrónomos, no somos expertos en el tema de la fotogrametría, no somos expertos en el tema de la cartografía, no somos, y menos somos expertos en el tema de de la geomática propiamente tal, ni mucho menos de la geomensura. ¿Se fija? Entonces, hay ustedes que sí se manejan mejor, hay una comunión. Por eso que el tema de la agricultura de precisión es un matrimonio de los geomensores, ya, de los geomensores, ¿ya? Y de la gente que trabaja en agricultura, de los agrónomos. Claro, es que, bueno, yo no tengo mayor manejo con drones. Y por eso que le consultaba si por ahí tal vez podía ser también parte de la interpretación, como por ejemplo de algún sensor especial que pudiera haber detectado algún, tal vez por color, dentro de la misma imagen que va capturando, ¿cierto? Pensé que tenía un poco relación a esta zonificación con un producto directo desde un sensor, más allá También, de una topografía tan tradicional, llamémosla así, que es colectar y georreferenciar puntos de muestra, que es una gran cantidad y es un gran trabajo que no sé si, si tal vez todos los agricultores estarán dispuestos a cancelar, pues si se andan chauchando ahí el pagar lo menos posible. bueno, mira, está bien, exacto. Ya vamos a entrar en ese tema, pero lo que tú señalas es cierto. También esto se puede hacer sin dron y simplemente con un recorrido a pie, con un pHímetro, que te va, actualmente hay pHímetros digitales que tú los colocas
le colocas un sensor y da automáticamente el pH del suelo, tú lo vas tomando estas mediciones. No necesitas el dron. Y luego entonces con un SIG, que siempre y cuando tenga los límites del predio, con un sistema de información geográfico, te hace el resto. Te une todos los puntos de tal rango de valores también. Y la última comentario que tú haces, bueno, los grandes agricultores lo pueden hacer y a los grandes agricultores le genera una tremenda baja en los costos el uso de estas tecnologías. Pero también piensa qué es lo que ha pasado qué ha pasado con los celulares. Inicialmente, hace 15 años atrás era inviable que todo el mundo tuviera celular, porque uno decía, no, oye, un celular, ¿cómo es? Tiene un alto costo. ¿Qué ha pasado ahora? Todo el mundo usa celulares. Pues. Hasta la gente topo tiene celulares. Entonces, estas tecnologías están orientadas también para cada día ir abaratándose y llegar a quien tienen que llegar. Yo soy aficionado a la música. Aquí en mi casa tengo acá, aquí en este lado tengo un piano, acá tengo otro piano. Hace, yo diría, 60 años atrás, no existían los pianos digitales, los pianos que tú enchufas y tocas. ¿Por qué? Porque eran extremadamente caros. Y los grandes artistas de la época, en esa época, Elton John, Frank Sinatra, Earth, Wine and Fire como banda, tenían teclados digitales. Hoy en día, tú vas a la Casa Amarilla, vas a Audio Música y te compras por la módica suma de 160.000 pesos un pequeño teclado Casio o 2 millones de pesos un teclado Roland. Pero ya están accesibles al público. Entonces, y esto está pasando lo mismo con esto. Bueno, a futuro, los costos van a ir bajando, la tecnología se va a ir haciendo más accesible y va a ser más simple, van a salir muchos modelos y todo el mundo va a tener acceso a esto. Esa es la realidad, eso es lo que ha ocurrido. Con los automóviles ha pasado exactamente lo mismo. Justamente. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Estamos claros? Sí, por lo menos esa duda tenía yo, por lo menos, profesor, y la semana pasada no lo quise interrumpir porque igual vi que era tarde como para preguntar en el sentido de que íbamos muy pasados de hora y ahora aproveché de que la clase pasada también hizo una presentación más o menos similar y que encontraba yo que era muy de topografía tradicional, llamémoslo así, cómo poder hacerlo. Me quedaba dando vueltas que como que me sobraba el dron de alguna forma. Claro. como que, No, claro, sí. Como que me sobraba el dron y necesitaba el agrónomo, era eso. Como que me sobraba algo, pero necesitaba otra parte que yo tal vez por topografía tradicional no podía cubrir. Claro, exactamente. Bueno, aquí tú lo dijiste, ¿eh? Aquí en este tema, claro, el gran dominio lo tenemos los agrónomos, pero la mitad de ese dominio, nosotros tenemos el dominio agronómico, pero el tema de la máquina, el machine, el tema de la geomensura, no es nuestra área de dominio. El tema de la geomática tampoco. Yo me sé manejar, yo usé ArcView, me acuerdo, fue el sistema de información geográfica que yo partí, ArcView, y después de ArcView utilicé ArcInfo. ArcInfo había que poco menos que programarlo, era súper engorroso. Y después del ArcInfo, que es potentísimo, vino el ArcGIS, y el ArcGIS es para ustedes mucho más simple. Y luego del ArcGIS vino el QGIS, más simple todavía. Entonces, tecnología que evoluciona, pero nosotros no somos expertos en esas áreas. Por lo tanto, estamos iguales. Somos iguales. Entonces yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Por eso les digo jocosamente, al final del curso yo le bajo una tarjetita mía, de repente cuando tenga alguna duda agronómica, ahí, ¿y cómo nos vamos acá, pues?
Yo le voy a dejar la mía, por si viene al sur. Perfecto, sí. Perfecto, claro, absolutamente, absolutamente. Absolutamente, sí. En este mundo actual hay que tener redes de contacto, porque, mira, uno, oye, necesito un geomensor, ¿dónde lo puedo encontrar? No se te ocurre en el minuto cuando tú lo necesitas, cuando te lo están pidiendo, no se te ocurre. Entonces hay que tener una red de contacto y saber quién es quién y en qué trabajan. Lo mismo con los cartógrafos. Oye, necesito hacer una cartografía, pero que sea bien hecha. Necesito un cartógrafo. La Bárbara, chuta, la Bárbara, ¿verdad? Entonces uno se tiene que acordar, ¿te fijas? Ya muchachos, nos vemos entonces el jueves a las 20:30 para hacer preguntas, revisen nuevamente la prueba, porque al entender las preguntas, o sea, o al revés, lo más probable es que no entiendan nada de la prueba, y ese que no entiendan nada lo vamos a ir clarificando, clarificando, más estas clases que estamos viendo, se va a ir clarificando el tema. Entonces al final del curso, ustedes ahí se van a tomar el tiempo de hacer la prueba. Por eso que la dejé para el final, porque ya van a tener todo clarito, todo ha sido clarificado. ¿Les parece? Ok, gracias, profesor. Sí, Ya, profe. nos vemos. Que estén bien, cuídense. Que esté bien. Chao. Chaito. Chao, chao a todos. Chao. Chao.